Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos y bienvenidas a Tercer Debate, una iniciativa de los medios legislativos. En el tema de hoy vamos a pasar revista a la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Tercer Debate. Y para conocer sobre esta iniciativa legal, o más bien sobre esta normativa que está vigente ya en nuestro país, vamos a conversar con el asambleísta Byron Zuquilanda. Byron Zuquilanda, asambleísta por Estados Unidos y Canadá por el Movimiento Creo, integrante de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social. La última disposición gubernamental de solicitar un documento de identidad a los ciudadanos venezolanos generó discusión en nuestro país. Las posteriores disposiciones también emitidas por la legislatura y por el gobierno nacional pusieron sobre la mesa de discusión la aplicación de la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Vamos a ver más detalles en el siguiente reportaje. Andrés de la Vega, viceministro del Interior, explicó que hasta el 1 de agosto de este año, 2.136 personas procedentes de Venezuela ingresaron al país, pero que ese número disminuyó al 8 de agosto de este año. Entonces, vemos que cuando ocurren eventos de relevancia en esta nación o en Colombia, suelen existir estos incrementos. Esto podría hacerse un estudio de esto, podría hacerse un análisis más profundo de esto. Según dijo, el 27% de ciudadanos portaron su cédula de ciudadanía venezolana. Estas cifras las entregó a un mes de que el gobierno central rectificara su disposición inicial de pedir el pasaporte como requisito para el ingreso de venezolanos al país. Vemos que hay una correlación casi perfecta entre el ingreso y salida de venezolanos. Entonces, así como ingresan, también hay una pretensión en realidad generalizada de salir. Cada vez aumentan las voluntades de también permanecer en el país algún tiempo, pero vemos que en los picos Huaquillos, en cambio, también tenemos esos picos en esas mismas fechas de la pretensión de estos ciudadanos de salir. Por otro lado, la Comisión de Seguridad Fronteriza espera la asistencia de la ministra del Interior, María Paula Romo. Y es que los legisladores como René Yandún y Fernando Burbano esperaron hacerle consulta sobre la seguridad del país, así como el proyecto de ley de seguridad integral, cuyo informe para primer debate está listo. Y evidentemente queremos plantearle preocupaciones respecto de la seguridad integral. Como ustedes saben, esta comisión ya tiene su informe para primer debate. Queremos saber sus primeras impresiones para seguir avanzando en el tema. Es demasiadamente preocupante porque lo que está sucediendo en este momento en Galápagos todavía no salen en las noticias. Los barcos chinos apremian la pesca y terminando con los recursos y pescando en áreas que son reservadas. En segundo lugar, no hay la protección aérea y la protección marítima recién están enviando medios. Los legisladores dijeron que esperarán a que la ministra del Interior asista a la comisión para exponer sus inquietudes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Bien, amigas y amigos, vamos a conversar con el asambleísta Byron Zuquilanda sobre la Ley de Movilidad Humana. Asambleísta, buenas tardes, bienvenido a Tercer Debate. Gracias, muy gentil. Asambleísta, cuéntenos, ¿cómo está la aplicación de la Ley de Movilidad Humana? Varios hechos se han dado ya. Uno de ellos, solicitar este documento de identidad, se ha dicho, se entiende la ciudadanía, a los ciudadanos venezolanos. Bueno, debo manifestar lo siguiente, el anterior gobierno declaró la ciudadanía universal en tratados internacionales con los países vecinos y colindantes, y por lo tanto todo el mundo puede llegar al Ecuador, porque está abierta la ciudadanía universal. ¿Pueden ingresar al Ecuador sin mayores documentos? Pueden ingresar sin mayores documentos. Acuérdense que recién el ministro del Interior, el ex ministro del Interior hablaba de pedir pasaporte a los venezolanos, cuando en realidad los venezolanos no tienen ni papel higiénico, pero papel para pasaporte. Entonces se tomaba como una medida restrictiva quizás el ingreso al Ecuador. No quiero justificar con esto el ingreso indiscriminado, en este caso de la gente venezolana.
Tampoco quiero que se despierte un sentimiento de xenofobia contra los venezolanos. Más bien yo me sentiría solidario con los inmigrantes venezolanos, porque también fui un inmigrante ecuatoriano que llegué a los Estados Unidos. ¿Usted vivió en los Estados Unidos? Viví 30 años en los Estados Unidos y quizás pasamos las mismas penurias de necesidad de trabajo, de necesidad de ambientación en el Ecuador. No con esto quiero justificar los diversos crímenes que han cometido ciertos venezolanos, que a veces me conllevan a pensar en comparar con lo que pasó en Cuba en los años 80 con el asunto del puerto del Mariel, cuando se abrieron las cárceles de Cuba para dejar salir a toda la delincuencia cubana e inyectar de delincuencia al estado de la Florida y a los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasa si a lo mejor se abrió alguna cárcel por ahí de alguna ciudad venezolana para dejar salir a un grupo de delincuentes? Porque también hay venezolanos honestos. Conozco de muchos venezolanos que tienen título académico y están pidiendo homologar sus títulos, a los cuales justamente tenemos que abrirle las puertas, porque eso nos inyecta también de conocimiento y nos inyecta también de una competencia sana con profesionales que justamente van a trabajar a la par de los ecuatorianos, sin discriminar a nuestros profesionales ecuatorianos y a las fuentes de trabajo de nuestra gente ecuatoriana. Asambleísta, pero también hay que señalar que nuestro país en diversos momentos de nuestra historia también ha recibido a ciudadanos. Pasó con ciudadanos de Haití tras el terremoto que sufrieron en el 2010. También hubo ciudadanos de nacionalidad cubana que también buscaban llegar hasta el Ecuador. Otros lo utilizaron a nuestro país como tránsito hacia otros destinos. Y bueno, sin duda lo que nos pasó a nosotros al final de la década de los 90, cuando también los ecuatorianos tuvimos que salir de nuestro país. De alguna u otra forma, esta situación ha evidenciado que el Ecuador se encuentra en una situación de movilidad humana. ¿Esa ha sido también parte de nuestra historia? Sí, o sea, en gobiernos anteriores, cuando económicamente estábamos bien, nosotros tuvimos inmigración de Perú, cuando la moneda, el poder adquisitivo del Sucre en ese tiempo era mayor que el del sol peruano, y cuando el poder adquisitivo del Sucre estaba por sobre el peso colombiano. En los 70s, 80s. En los 70s, exactamente, tuvimos también afluencia de peruanos y tuvimos afluencia de colombianos. También nosotros cuando nos fuimos al boom petrolero de Venezuela, cuando Venezuela estaba bien, ahora a raíz de los fenómenos telúricos que hubo en Haití, recibimos haitianos. A raíz de los problemas sociales de Cuba hemos recibido cubanos. El Ecuador ha sido un país hospitalario, pero vale la pena recalcar que la gente que está emigrando hacia el Ecuador no venga a alterar la paz. Lo dije esta mañana en un canal de televisión. Para exigir derechos hay que cumplir con obligaciones, y las personas que miren hacia el Ecuador y el Ecuador les abra las puertas tienen que venir a cumplir con nuestras leyes y respetar a nuestra gente ecuatoriana. Asambleísta, usted ha sido crítico con la ley de movilidad humana, tiene varios reparos a esta normativa. ¿Cuáles son estos aspectos que pueden empezar a mejorarse? Hemos hablado, por ejemplo, de los requisitos que se solicitan a los ciudadanos de nacionalidad venezolana. Ya vamos a profundizar sobre ese tema, pero ¿qué otros aspectos pueden mejorarse de esta ley? Bueno, el asunto de la ley de movilidad humana yo le he cuestionado. ¿Por qué razón? Porque al migrante ecuatoriano se lo ha visto por encima del hombro. Lo digo siempre, habida cuenta de que recién a los 9 años y medio del gobierno del expresidente fue aprobada, y su reglamento fue aprobado con este gobierno. Entonces eso da la pauta de que la inmigración ecuatoriana o la inmigración ecuatoriana siempre fue soslayada por las autoridades de turno. En fin, ahora que se da la ley, se quiere considerar al ecuatoriano que vuelve al país como un inmigrante en situación de vulnerabilidad, y no es así. También hay migrantes ecuatorianos que son emprendedores, que son inversionistas, gente que hizo empresas, gente a las cuales por su tenacidad, por su capacidad, por su inteligencia, los hizo superarse y los hizo convertirse en verdaderos empresarios. Entonces también se tiene que abrir la puerta para que venga el inversionista internacional, en este caso migrante ecuatoriano. ¿Con facilidades tal vez para que ingresen? Con facilidades, con menos trámites para que puedan ingresar. Si en la ley de fomento productivo, por ejemplo, estamos hablando de abrir la puerta a la inversión extranjera, pues abramosle la puerta a la inversión migrante ecuatoriana.
démosle la facilidad, obviémosles trámites, quitemos ese... ¿Cómo cuáles, asambleísta? ¿Cuáles son los trámites que tienen actualmente los ciudadanos ecuatorianos que están en el exterior y que desean ingresar a nuestro país? Por ejemplo, lo restrictivo que tiene la ley de movilidad humana cuando tiene que hablar del retorno del migrante. Hablamos de menaje de casa, de envíos, que no se puede enviar más de un paquete de 4 kilos en un costo de $400. Cuando se cuestiona al menaje de casa y no se cuantifica en la ley, no en el reglamento, en la ley, para que éste pueda, digamos, quedar determinado de qué es lo que se puede traer y qué es lo que no se puede traer o no se debe traer. La ampliación del cupo del carro, o sea, la gente que vuelve, sobre todo la gente del Austro, migrante ecuatoriana, del Cañar, de la Suay, de Loja, que vuelve a sus tierras, que vuelve a reinsertarse en la agropecuaria, quieren un carro pues para poder acceder a sus parcelas. Y con esta ley simplemente se le da facilidades para un carro de 3.000 centímetros cúbicos, que no es más allá de un automóvil, que no van a poder utilizarlo en sus faenas diarias. O sea, no pueden traer un vehículo de mayor capacidad, tal vez para el traslado de alimentos. Lo pueden traer, pero cumpliendo con la ley, o sea, pagándole los impuestos, que prácticamente eso se vuelve irrealizable. O sea, no se puede traer un carro para pagar los impuestos de acuerdo a la ley ecuatoriana, porque nos salimos de esta camisa de fuerza que pone la ley de movilidad humana. En fin, todo eso tenemos que cambiarlo y estamos tratando de cambiar. En el asunto plazos, hay gente que requiere de más plazo para poder obtener su calidad de migrante retornado, porque hay gente que viene prácticamente en un round de estudios, viene a ver cómo le va a ir. ¿Por qué razón? Porque los retornos no son coordinados y ahí también viene la restricción. Debe coordinarse con las instituciones del Estado. Por ejemplo, un migrante retorna al Ecuador y no tiene capacidad crediticia porque no tiene un récord crediticio. Ese me parece que es uno de los aspectos que han reclamado a lo largo de mucho tiempo los compatriotas que están en el exterior y que desean ingresar a nuestro país. En varias discusiones han dicho que, bueno, ellos regresan a nuestro país y lo primero que buscan es acceder a un crédito, y las entidades financieras lo que le piden es un historial, un récord financiero. El mismo que no lo tienen. Muchos de ellos estuvieron 20, 30 años en España, por ejemplo, es el caso más cercano que tenemos. Así es, piden por lo menos 6 meses de haber tenido movimiento en la cuenta bancaria, me lo pasó a mí. Esperé 6 meses justamente para acceder a créditos, para poder tener una tarjeta, para poder, digamos, hacer envíos a través del banco hacia los Estados Unidos. Me tomaban el dinero, me hacían el trámite, cuando llegaban a ver el movimiento de cuenta mío, no tenía los 6 meses que requiere la ley de bancos y prácticamente yo no podía hacer mi trámite. Entonces todo eso se tiene que cambiar. Se está hablando de facilidades, no de facilismo, entiéndase bien. O sea, no de permitir por permitir. No mayor aperturismo. No, no, exacto. Por ejemplo, la gente que va a venir piensa reinsertar sus hijos al sistema educativo también, pero se encuentran con que en el Ecuador hay una tabla de consumo de drogas, por ejemplo. Se encuentra que en las escuelas del Ecuador hay un boom de denuncias por casos de violación a los escolares, entonces ya la gente se detiene. O sea, en el momento tenemos un país inseguro, un país que no genera confianza con sus medidas económicas. Estamos hablando de un país que está siendo impositivo, o sea, exonera en cierta parte a determinados sectores del país, ¿no? Pero restringe, por ejemplo, en este caso al migrante ecuatoriano. Entonces, eso es lo que se tiene que levantar. El Ecuador tiene que ser uno solo, el Ecuador migrante, el Ecuador indígena, el Ecuador fronterizo, el Ecuador productivo tiene que ser uno solo. Y de aquí un llamado para trabajar en función de patria, en función de Ecuador, y no en función de ideologías, de sectarismos o de venganzas o de revanchas políticas. Asambleísta, ¿cómo se lo mira al ecuatoriano en el exterior? Sería interesante conocer esta mirada que se lo tiene, valga la redundancia, hacia nuestro país. Hay quienes han dicho que, bueno, durante los últimos 28 años el Ecuador marcó distancias de lo que era la década de los 90. Hay quienes han dicho que varias prácticas se mantienen. Pero usted es asambleísta representante por los ecuatorianos en la circunscripción del exterior. ¿Cómo se lo mira a nuestro país? Bueno, acuérdense que nuestro país está en el ranking de los países corruptos en el mundo, lamentablemente. El Ecuador es un país rico en recursos, en capital humano. El Ecuador es un país lleno de gente trabajadora y honesta. Lamentablemente en los últimos años se sembró en el Ecuador un grado de desconfianza. ¿En qué sentido? Se generó violencia, se generó insultos, se nos dividió nuevamente entre ricos, pobres, pelucones, revolucionarios, etcétera. Eso le ha hecho mal al Ecuador.
y eso se mira desde afuera en un sentido prácticamente, o sea, que no quieres volver, porque nadie llega a un sitio donde hay problemas, nadie llega a un sitio donde hay un listado inmenso de supuestos casos de corrupción, nadie llega a un país en donde la justicia está prácticamente intervenida por el Ejecutivo, etcétera. Entonces, ¿y esa situación no cambió, no distó de lo que era la década de los 90? Porque hay muchos compatriotas, muchos, que salieron de nuestro país, le decía, a finales de la década de los 90, en la crisis financiera, en donde muchos de los bancos quebraron, ecuatorianos perdieron su dinero y vieron la oportunidad, tal vez en países como España, Italia, tal vez. ¿Ha cambiado esa visión? ¿Sigue siendo la misma de la década de los 90? O sea, la publicidad que ha hecho el gobierno anterior y lo sigue haciendo este gobierno es grande, ¿no? Demostrar las bondades de nuestro país, pero la realidad es otra. Siempre se muestra lo bonito en el extranjero, se muestra una Galápagos en desarrollo, se muestran nuestros mares, nuestras playas, nuestro oriente ecuatoriano, nuestro Yasuní, pero cuando usted llega a vivir en el Ecuador, ya la realidad es otra. Y eso es lo que está pasando, o sea, tenemos un país con una alta tasa de desempleo, tenemos un país con una alta tasa de inseguridad, tenemos un país con una alta tasa de desconfianza, porque no se cree en este gobierno, pues. O sea, ¿qué pasa? O sea, yo personalmente estoy aquí para arrimar el hombro por bien del Ecuador, pero cuando se ve que se gobierna con los mismos y se ve que se denota que somos más de lo mismo, entonces definitivamente no se puede creer en el desarrollo de un país. Cuando como migrantes se nos está restringiendo prácticamente el retorno, las medidas que se tienen que tomar, entonces también genera desconfianza y no queremos volver como se nos está diciendo. El expresidente decía, yo los espero con los brazos abiertos, pero nadie quiere un abrazo de Correa. Nosotros lo que queremos son apoyos económicos, lo que queremos son incentivos a la producción del migrante que se va a insertar al Ecuador. Hablando sobre los temas económicos, ¿cuáles son los aspectos, vamos profundizando ya en este diálogo asambleísta, cuáles son los aspectos económicos que necesitan los migrantes ecuatorianos para que regresen a nuestro país, los incentivos? Bueno, la primera que tiene que ser es levantar las restricciones. ¿Cómo cuáles? En asunto plazos para reinsertarse como migrantes retornados. Tiene que levantarse esa restricción que hay de que usted no tiene récord crediticio y no puede acceder a un crédito. Tiene que levantarse esa tasa de consumo de drogas para generar confianza en los jóvenes que van a retornar. Se tiene que prácticamente quitar una cantidad de trámites de impuestos, ¿no? El migrante viene a invertir y cuando se encuentra que tiene que salir del país con un 5% a la salida del capital, entonces tampoco quieren venir. El impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas. Entonces, todas las cosas así tienen que generar, digamos, confianza y retirarse y darle apoyo y darle asesoramiento de parte de la Corporación Financiera, del MIPRO, de ProEcuador, de todas las instituciones que solo son membrete a la postre y que prácticamente no hay una gran difusión del gobierno en ese sentido. El gobierno nos dice, tenemos carreteras, tenemos hospitales, pero hospitales sin estar equipados, carreteras ya que son de primera, dicen, porque no le entra la segunda al carro, porque ya están con huecos. En definitiva, o sea, son cosas así que tienen que terminarse, o sea, darse la mano, pero de una manera real. Que los tecnócratas que nos hacen los reglamentos a la ley de movilidad humana vayan a sitio, conversen con los asambleístas de movilidad humana, por los migrantes, que en definitiva son asambleístas que conocen. Los 6 asambleístas que estamos acá ahí, que son 4 de gobierno, prácticamente es gente que conoce la problemática, personas inteligentes y estamos aportando también que somos 2 de Creo, 2 de oposición, pero que estamos en una oposición constructiva con el gobierno por el bien del Ecuador. Usted mencionaba uno de los aspectos que es el menaje de casa. Los ciudadanos ecuatorianos que deseen ingresar a nuestro país pueden hacerlo con algunos implementos que los han adquirido en el exterior, pero hay situaciones que no se los permite tal vez salir de aduana. Algunos han tomado ya la decisión de que estos implementos queden ahí, definitivamente los han dado por perdidos. ¿Qué es lo que sucede con el menaje de casa y cómo la ley de movilidad humana, de ser el caso, puede ser modificada para brindar mayores facilidades a los ecuatorianos? Bueno, lo que pasa es que en la ley, ni el reglamento ni la misma ley cuantifica, ¿no?, o cualifica cuáles son considerados menaje de casa. ¿No se identifica puntualmente no. qué es? O sea, se habla de, o sea, cuando quieren causar daño los señores que controlan, que no son todos,
dicen menaje de casa se considera todo lo que tú usaste, todo lo que viene usado. Y cuando usado. Entonces, no es nuevo. No es nuevo. Entonces cuando viene el migrante, por ejemplo, yo no he traído menaje de casa, pero si yo quisiera traer menaje de casa, yo voy a querer traer todo nuevo. La refrigeradora, la cocina, la lavadora, la secadora, el televisor, etcétera. Eso es lo que determina la ley. ¿Tienen que ser implementos nuevos, asambleísta? No, la ley no dice eso. Es el criterio visceral de ciertas autoridades de control, de ciertas malas autoridades. ¿Y ahí quién regula, asambleísta? Exacto, tiene que regular justamente la comisión, la Secretaría de Justicia que hace el reglamento, o tiene que regular la comisión respectiva. O sea, de proponer, cuando se propone la ley aquí en el Pleno de la Asamblea, de cuantificar y cualificar y determinar que es un homenaje de casa. Y eso entonces, no ir en el reglamento, tal vez, identificar puntualmente, porque lo que se dice es que el reglamento hace viable la normativa, busca la aplicabilidad de la ley. Así es, pero la ley está sobre el reglamento y sería ideal que conste en la ley, porque como le vuelvo y le repito, o sea, la salida, ¿no? La autoridad de controles dice, la ley no dice, el reglamento tampoco, y nosotros consideramos el criterio que esto tiene que ser así. Y se aplica el criterio, entonces el contenedor empieza a tener una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, un mes que no sale, son $100 diarios de costo de almacenamiento aduanero, entonces empiezan a sumar que son 30 días a $100, imagínense usted lo que tienen que pagar, y si eso se acumula a más meses, porque quieren aforar lo que ven nuevo, o lo que no consideran ellos menaje de casa, o porque ven repetidos ciertos, como se llama, artefactos, entonces viene el problema, porque no se informó bien al migrante ecuatoriano. Entonces, eso es lo que la ley y el reglamento lo tiene que, vuelvo y repito, cualificar y cuantificar y cualificar para no tener problemas con la ley. Y aquí, asambleísta, también me parece que habría que identificarlo de alguna forma tácito en la normativa, porque también hay de lo otro, ciudadanos que seguramente aprovechando con la normativa, el menaje de casa, ingresar productos para luego venderlos en el Ecuador. Claro, por eso viene el asesoramiento que le estoy hablando, o sea, tienen que orientarse bien y decirle, esto sí puedes, esto no puedes, en esta cantidad puedes, en esta cantidad no puedes, y ese asesoramiento no hay, porque independientemente el migrante se viene, busca una agencia de viajes y coordina su llegada al Ecuador y se acabó. O sea, cuando llegan acá se dan cuenta de que no pueden insertarse o reinsertarse al sistema y se vuelven a regresar, y han fracasado y han fallado. Entonces vuelven otra vez hacia los Estados Unidos y a veces cuando no sacan rápido su contenedor con homenaje de casa lo declaran en abandono y vuelven a regresar y vuelven a luchar y dicen, me fue mal, perdí, me quedé. Y entonces ese es el problema, o sea, tiene que haber un asesoramiento, tiene que hacer un retorno coordinado con las autoridades. O sea, los consulados tienen a veces mucha gente, o tiene gente que, vamos haciendo mucha, pero que gente que no se sabe para qué están ahí. Están hablando de delegados comerciales, están hablando de asesoramiento jurídico, que lo deberían aplicar justamente cuando el migrante va a retornar. Hacer una verdadera campaña de difusión y decir, el consulado presta servicio en esto, en esto y en esto otro. Asambleísta, a propósito, el gobierno nacional anunció la supresión de varios consulados, al menos 6, en el exterior, 8, para ser exactos, bien usted lo señala, en el exterior. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, es contradictorio porque mientras hacen una ley de movilidad humana para ayudar al migrante, mientras anuncian medidas que van a ayudar al migrante, por otra parte se está quitando. Mire, es ridículo hablar de cerrar el consulado de Queens, por ejemplo, cuando tiene un grosso de población ecuatoriana aproximada de más de 1 millón de migrantes. Entonces están pensando por ahorrar, porque el consulado le cuesta $50.000 aproximadamente de arriendo en el sector. Ese sector en el mundo donde viven más ecuatorianos. En el sector de Queens. En el sector de Queens. Y en el mundo es el consulado que más ecuatorianos atiende. Y es a ese que se le puso el ojo. Ahora dicen que se lo va a remover nada más, que se lo va a cambiar de local. Pero no tenemos nada oficial. Nadie ha oficializado y ha dicho con un documento que diga no se cierra Queens. Y están cerrando, por ejemplo, Phoenix, están cerrando, ¿cómo se llama? Alicante, en España, están cerrando en Alemania, perdón, y están cerrando en otro tipo de consulados, creo que no me acuerdo exactamente los sitios este rato,
pero que dejan a los migrantes ecuatorianos en la indefensión. ¿Qué va a pasar con ellos cuando necesiten efectuar algún trámite? No sé, tal vez acudir en defensa de sus derechos, puede ser. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, a los de Queens les tocará usar el condado de Manhattan, el consulado de Manhattan. Trasladarse hasta otro estado. Es una hora aproximadamente, tomando en cuenta el tránsito y el tráfico. Pero acceder a Manhattan es costoso para cualquier persona. Tiene otro valor. Es costoso en el sentido de movilizarse. Yeah. ¿No? Aparte que yo creo que se debió pensar más técnicamente en haber ubicado el consulado en Queens antes que en Manhattan, porque en Manhattan ya tenemos la OEA, tenemos la ONU, los delegados ecuatorianos, y de trasladarse el consulado de Manhattan a Queens, donde estaba la masa de los ecuatorianos. Eso debió haberse pensado. Lo que pasa, no hay informes técnicos, se está actuando por actuar en este sentido. Yo no creo que haya un informe técnico que diga, o que el presidente mire y diga, cuando hay 1 millón de ecuatorianos que reciben servicio de Queens, voy a cerrarlo. Es ilógico. Yo creo que no se lo informó al presidente debidamente. Entonces, por eso, es más, yo le había sugerido al anterior canciller, que nunca me atendió de paso, María Fernanda Espinosa, a la señora Espinosa, en el sentido de que se creara y se le diera, no creara, porque hay un consulado honorario en Dallas, que se le dé el carácter de permanente, con 2 o 3 empleados que se reubiquen de Nueva York o de Nueva Jersey para que vayan a trabajar en Dallas, que hay funcionarios de carrera en esos 2 consulados que le menciono. ¿Por qué razón? Por estrategia. Dallas está en el estado de Texas, y el estado de Texas es el paso obligado del migrante ecuatoriano para llegar hacia los Estados Unidos en busca de trabajo. Entonces, para asistirlo al migrante ecuatoriano. Pero dicen que no, que es un gasto oneroso que se contrapone con el asunto de optimización de recursos y que se contrapone con las medidas de austeridad del gobierno. Pero es que claro, el gobierno nacional lo que dice es buscamos optimizar recursos y de alguna u otra forma buscan cerrar estos consulados que en teoría, según el discurso del Ejecutivo, buscaría ahorrar algunos recursos para el país. Pero hay otra cosa, que si quieren optimizar recursos, vendan el local que está abandonado, que compraron en la ciudad de Newark para el consulado de Nueva Jersey. Están pagando arriendo y están con un edificio abandonado que está vandalizado, que costó más de $1 millón. Por ahí deberían optimizar recursos, y el personal que se está pidiendo que lo pongan en Dallas es un personal que ya está en Estados Unidos, que no le va a generar mayor egreso al erario nacional. Puede ser reubicado. Puede ser reubicado, exactamente, y se va a atender a más de 30.000 ecuatorianos que residen en el área de Dallas, entre Dallas y los pueblos aledaños de Dallas, que es justamente el paso obligado, vuelvo y repito, del migrante ecuatoriano. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, y queremos hablar, pero con conocimiento de causa. O sea, la tecnocracia actúa desde el escritorio y hablan por hablar, digámoslo así, y actúan por actuar y quieren tomar medidas por tomarlas. Entonces, eso es lo que queremos que se erradique, que vayan a territorio o que conversen con quienes vivimos allá y conocemos la problemática migratoria. Muy bien, asambleísta Byron Zuquilanda, le invito y también a nuestros televidentes, a nuestros radioescuchas, que nos vayamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a continuar dialogando sobre la ley de movilidad humana y todos estos aspectos que están en la discusión aquí en nuestro país. Continúen con nosotros, esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros en este subprograma Tercer Debate. Gracias a quienes nos escuchan en la señal de la radio de la Asamblea Nacional en todo el territorio ecuatoriano, quienes nos miran a través del canal 42 en la ciudad de Quito, a través de TVL, y también en internet en tvl.asambleanacional.gov.es. También estamos a través de las redes sociales, en Facebook Live, Facebook en vivo. También nos pueden observar. Gracias a todos ustedes. Conversamos con el asambleísta Byron Zuquilanda sobre los temas de movilidad humana. Legislador, uno de los aspectos que conversábamos en el corte es las estrategias que podría utilizar el gobierno nacional para optimizar, si es que se mantiene ese discurso, los recursos. Usted se ha mostrado crítico ya frente a la supresión de varios consulados. ¿Cuál sería la opción que tendría el gobierno nacional para brindar las facilidades, o más bien continuar con la entrega de facilidades a los ecuatorianos
pero que no mermen sus derechos al suprimir ciertos consulados. Así es. Yo creo que una de las formas de optimizar recursos es justamente, por esta vez, suspender las cuotas políticas en el nombramiento de los funcionarios en la diplomacia ecuatoriana. Podría ser una estrategia. Puede ser una estrategia, quedarse con el personal que está, más bien reubicar los costos o los locales de arriendo que tienen los ecuatorianos en los consulados, poner en sitios más estratégicos, ¿no? O sea, no pagar 50.000 como dicen que se paga en Queens, por ejemplo, habida cuenta de que se pueden ubicar en otros lugares. La gente puede acceder a otro lugar alrededor justamente del área del condado de Queens en el estado de Nueva York. Lo mismo puede suceder en el resto de consulados. Y vuelvo y repito, o sea, se están mandando nombramientos en los últimos, por eso es que estoy pidiendo en una resolución al Pleno que se va a tratar el día de mañana, es justamente de que se revisen los nombramientos, ¿no? Las cuotas políticas y sobre todo aquellos que no están capacitados para ejercer esas funciones, que prácticamente se deje insubsistente ese nombramiento y se los regrese al país. Pero, asambleísta, allí también vendrá la discusión. Hay quienes dicen que, bueno, la partida no queda, la partida presupuestaria no se suprime definitivamente, sino lo que se hace es modificar al funcionario. Pero la partida se queda, entonces no es tan efectiva la optimización de recursos. O sea, si la partida queda ahí, queda en el papel, porque no se egresa el recurso porque el funcionario no está trabajando. Simplemente habría que optimizar, digamos, que el personal trabaje un poquito más. Estamos hablando de arrimar el hombro para sacar el Ecuador adelante. Y eso no pueden estar, digamos, en una excepción quienes trabajan en el exterior. Tendrían que sumarse a ese espíritu que tenemos los ecuatorianos aquí en el país de trabajar por engrandecer al Ecuador. O sea, si bien es cierto, hubo despilfarro, usted sabe que se multiplicaron las cuotas en los empleos, ahora que se está reduciendo el aparato burocrático en el país, se reduce la cantidad de ministerios, se pueden reducir también la cantidad de plazas de trabajo por el momento para recuperar la economía, para evitar que se cierre. Es preferible tener 4 personas atendiendo al ecuatoriano que está quedándose en indefensión a tener 20 personas sentadas ahí haciendo vida social en su gran mayoría en el exterior. Asambleísta, regresando la mirada hacia nuestro país, en la Cancillería o en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿podría tal vez darse una optimización de los sueldos? ¿Podría tal vez empezar la discusión por allí y no hablar sobre la supresión de los consulados en los Estados Unidos? Bueno, el artículo 8, numeral 11 de la Constitución, si mal no recuerdo, habla que los derechos de los ciudadanos son progresivos, no son regresivos. Ya es un derecho que alcanzaron. Lo que quizás se pueda hablar de reducir son los bonos por ubicación o los bonos por cada carga familiar de los funcionarios que viajan de aquí, son nombrados como cuota política. Y hacer un examen somero, sereno, de cuáles son las personas. Si se habla de cuota política, pues vean a quién van a poner en esos determinados puestos, porque no es poner por poner o que un cargo de un consulado sea un premio consuelo para alguien que fue removido de un cargo burocrático aquí en el país. Muchas veces es visto de esa forma. Exacto. Algún ministro o exministro, cuando sale de la cartera de Estado, seguramente tendrá un puesto en el exterior, como delegado del Ejecutivo, puede ser como un cónsul, no sé. Exactamente, o sea, yo estoy solicitando información sobre el costo de los arriendos y gastos de servicios en los consulados del exterior, en las delegaciones de la OEA, en las delegaciones de la ONU, en las embajadas en Washington. O sea, esa es una clase privilegiada, hay sueldos de $13,000 para arriba en lo que tiene que ver con cónsules. Claro, hay personal administrativo que gana mucho menos, pero que están acorde a la realidad del país donde viven. Los embajadores pues son sueldos astronómicos. Está bien, se lo merecen, representan al país. Unos lo hacen muy bien, otros no lo hacen bien, en definitiva, pero yo creo que no van a aceptar, digamos, no es constitucional el recortarle el sueldo a una persona. De pronto, no sé, alguna disposición legal habrá que tomar para poder canalizar mejor este asunto económico. Y aquí viene el trabajo del legislador, la fiscalización. ¿Cuál es el rol entonces que va a cumplir usted para verificar que en efecto no se mermen los derechos de los ciudadanos migrantes, sino que de alguna u otra forma se adopten medidas, como usted ya lo ha señalado, para optimizar los recursos del Estado? Porque también uno tiene que ponerse a ver la situación en la que se encuentra la economía del país y bueno, hay que tomar acciones. Así es, hay consulados que tienen 3 o 4 empleados, hay consulados que tienen decenas de empleados. O sea, yo creo que, y estoy seguro que es por el grosso de la población de cada estado donde están los consulados,
pero yo sí creo que hay consulados que exageran. Por ejemplo, hace algún tiempo atrás se veía en el consulado de Nueva York cómo preparaban una contramanifestación contra un candidato que llegaba a visitar a los que no pensábamos igual que los que estaban en el gobierno, y desde ahí con los empleados del consulado, con los recursos del consulado, se hacían pancartas, se compraban palitos para poner los letreros, y habían empleados de consulados gritando en las calles consignas a favor del gobierno de entonces. Consignas partidistas. Consignas partidistas que no tienen nada que ver, que más bien nos desunen y nos dividen, que era la tónica del gobierno anterior, de dividir al país, de irrespetar a quienes no pensábamos igual que ellos. Entonces, vamos a optimizar. Personalmente yo conozco que se nombró a X o cual persona en ciertos sitios. No quiero decir nombres por no herir susceptibilidades. Lo haré en su debida oportunidad, por cumplir cuotas políticas. Pero asimismo hay denuncias de ciudadanos ecuatorianos que dicen, lo mandaron a fulano de tal y fulano de tal no sabe coger ni la computadora. Y esa es una carga para el país económicamente hablando, que no hace nada y está ahí haciendo turismo. Entonces eso se tiene que evitar. Si mandan a encargados de negocios, pues fomenten los negocios, den a conocer al migrante ecuatoriano, como vuelvo y repito, que ya hay muchos empresarios que quieren invertir las facilidades y las bondades que el Ecuador está prestándoles para que retornen. Ahora bien, asambleísta, vamos acá a nuestro país sobre los temas de movilidad. Hemos hablado también de algunas decisiones que ha adoptado el gobierno nacional. Sobre el tema de Venezuela, asambleísta, ¿cómo mira usted? Muchos ciudadanos salen de ese país por la situación económica por la que están atravesando. Al paso por el Ecuador en su momento antes se les pedía un documento de identificación, ellos usaban el pasaporte, pero el gobierno nacional decidió que esta medida no era suficiente, sino que debían exclusivamente entregar su cédula de identidad, o más bien su pasaporte. Y allí generó toda una discusión. ¿Qué es lo que pasa con los ciudadanos venezolanos? ¿Cómo se lo mira? Bueno, esa era una medida restrictiva de parte del Ministerio del Interior. ¿Violentaba la ley de movilidad humana? Violentaba la ley de movilidad humana, los tratados internacionales de ciudadanía universal, en los cuales pedirle pasaporte a un ciudadano que no tiene dinero ni para comer, que vaya a sacar un pasaporte para que pueda emigrar del país, ciudadanos que están saliendo al descuido de Venezuela, que están emigrando. Yo creo que el tratamiento era otro, lo que estaban haciendo últimamente, reuniéndose los embajadores de todos los países que son el corredor obligado de la inmigración, de esta crisis humanitaria que se la declaró en Venezuela, para que puedan acceder a los diferentes países donde quieran estar. Vuelvo y repito, o sea, no todos los que están viniendo son delincuentes, la gran mayoría es gente honesta, la gran mayoría necesita ayuda. No tampoco vamos a crear, como dije hace un principio, un sentimiento de xenofobia que nos divida más como la buena vecindad que teníamos nosotros con colombianos, venezolanos, peruanos y más países que han venido acá, emigrado del Ecuador. Hay profesionales que han hecho raíces en el Ecuador, que han dado muestras de querer servir al Ecuador, que se deben ser respetados. Los delincuentes, pues habrá que combatirlos. Pero, asambleísta, bueno, allí usted ya se me adelantó en una de las preguntas, y es el tema de la xenofobia, un tema más social. ¿Cómo empezamos también a combatir aquello? Veíamos a través del uso de las redes sociales que muchos ciudadanos criticaban a algunos ciudadanos venezolanos que venían a conseguir trabajo acá. Y algunos de ellos, los venezolanos me refiero, acceden a los trabajos por un salario mucho menor a los que percibe un ciudadano ecuatoriano. ¿Cómo empezamos a combatir aquello? Sabe que es un fenómeno social difícil de identificarlo y de descifrarlo. Yo comparo, justo mientras usted hacía la pregunta, yo estaba imaginándome lo que pasa en Estados Unidos, cuando nosotros llegábamos. Porque también tuvimos yo llegué hace 30 años, donde el trabajo que estaba a la mano era justamente a trabajar en limpieza, limpiando pisos, lavando baños, y nosotros hacíamos el trabajo que los señores estadounidenses no lo hacían. Eso les pasaba a los mexicanos y les pasaba a todo el mundo que emigraba hacia Estados Unidos. Igual acá, o sea, hay muchos inescrupulosos que están contratando personal venezolano, explotándolos en sus salarios. No les pagan lo adecuado. No les pagan lo adecuado, y además hay gente que inclusive dice que los hacen trabajar 1 mes, 2 meses y no les pagan. Y si me vienes a cobrar 2, 3 meses te voy a hacer deportar. Entonces eso se tiene que cambiar. ¿Cómo lo cambiamos, asambleísta? Porque aquí, Perdón. Claro, porque aquí existe, igualmente en la ley de movilidad humana existe la disposición para que si un ciudadano es explotado en sus derechos, puede recurrir
a las autoridades competentes para denunciar este caso. Si no tienen estatus legal, ¿cómo puede acceder? Si no está cumpliendo con las obligaciones que tiene la ley ecuatoriana. Perdón, no puede acceder a reclamar nada, tengo entendido. Afortunadamente, en Ecuador no tenemos esta policía de migración que sí la tienen en los Estados Unidos, en donde se identifica a un ciudadano que no está documentado y automáticamente bueno, es deportado. Nosotros, amigas y amigos, nos vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a continuar dialogando en esta última parte ya con el asambleísta Byron Zuquilanda sobre los temas de movilidad humana. Continúen con nosotros, amigas y amigos. Esto es Tercer Debate. Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros. Continuamos en este diálogo con el asambleísta Byron Zuquilanda sobre los temas de movilidad humana. Legislador, hablábamos sobre la situación legal por la que tienen que atravesar los ciudadanos venezolanos en nuestro país y poníamos también como ejemplo lo que nosotros vivimos en los años 90 cuando tuvimos que migrar hacia España, Estados Unidos, hacer el trabajo que usted lo había dicho, que ciudadanos de los Estados Unidos no les gustaba hacer, cuidar a las personas de la tercera edad, por ejemplo. ¿Cómo nosotros los ecuatorianos ahora podemos también dar una mano, si se quiere utilizar este término, a los ciudadanos venezolanos que también vienen buscando mejores días por la situación por la que están atravesando en Venezuela? Yo pienso que se debe regularizar el estatus de los venezolanos. O sea, pedir, qué sé yo, un pasado judicial que se llamaba, si es que se van a legalizar, desde luego. Si van a pasar, prácticamente se les un corredor migratorio para que pasen. Pero también hay discusión sobre aquello, porque lo que dice es, bueno, Ecuador lo único que hace es tomar a los ciudadanos, colocarlos en guaquilla y sigan su camino. O sea, no hay una responsabilidad también. Claro, pero, o sea, digamos, si es que quieren pasar, ayudarles a pasar. En ese sentido, ¿no? Ser un país de tránsito. Ser un país de tránsito, pero si se van a regularizar, sí creo que tenemos que ser selectivos. Tiene que nosotros pedir, por ejemplo, un pasado judicial, una historia criminal del ciudadano, lo que hacen en los Estados Unidos. A nosotros nos piden de todo. Nos hacen inspecciones, ven si pagamos impuestos, ven si llegamos en buena lid al país, ven si hemos cumplido, si no tenemos antecedentes de accidentes de tránsito, de problemas con la justicia. En fin, ser selectivos en ese sentido con los señores venezolanos y con quien quiera venir a legalizarse aquí. Pero a veces yo veo que dicen, regalan la ciudadanía americana, el caso Assange. La ciudadanía ecuatoriana, que regalaron la ciudadanía, viene por ahí un fulano que patea pelota y ya son servicios relevantes al país y vamos a nacionalizarlo porque el presidente del club tal es panita del presidente de la República o del ministro tal. Entonces yo creo que tenemos que la ciudadanía ecuatoriana para mí es sublime, es noble y no se la puede regalar por regalar a nadie. Pero peor a delincuentes. ¿Y eso no meritaría una reforma a la Constitución? Porque nuestra Constitución señala que nuestro país no tiene fronteras, nuestro país acoge a todos los ciudadanos, más bien otorga la ciudadanía universal. Así es, lamentablemente, o sea, fue en la de Montecristi, en la escrita en piedra, en la que iba a durar más de 200 años, que la han reformado al antojo de quienes nos han gobernado. Entonces, pero yo sí creo también que debe haber una reforma en este sentido, o sea, que tenemos que ser selectivos con las personas que les concedemos la nacionalidad, así como en otros países son selectivos con las personas que conceden la nacionalidad de su respectivo país. Nosotros deberíamos estar a la par tal vez de otras situaciones como la de Estados Unidos, perseguir a quienes no tienen papeles. Bueno, no la persecución, o sea, Estados Unidos tiene una política migratoria que es una política de Estado, no de gobierno, y todas las políticas de Estados Unidos son políticas de Estado. Estamos viviendo en Estados Unidos una democracia sólida, una democracia antigua, no tenemos
la cantidad de constituciones que tenemos en el Ecuador. En el Ecuador tenemos una cantidad de leyes hermosas, en la teoría, en la práctica, muy diferente. O sea, tenemos que madurar más políticamente, tenemos que madurar más socialmente, tenemos que ser más hermanos, más unidos para poder salir adelante. Si nosotros llegamos cada gobierno a cambiar las políticas que se van a llevar, estamos mal. En Estados Unidos se cumple con la ley de inmigración. Yo tengo entendido que se persigue, sí, pero a la gente que hace delincuencia. Pero hubo el caso de un ecuatoriano, hubo el caso de un ciudadano ecuatoriano que se encontraba con su familia y la policía de migración lo había identificado. Sabía que era un ciudadano que estaba, más bien, él contaba que estaba en curso sus papeles de legalización, pero en ese momento fue detenido y lo deportaron. Otros que estuvieron presos, por ejemplo. Cuando la documentación para legalizarse ya está en trámite, no hay tal deportación. Pero hubo ecuatorianos que estuvieron detenidos, por ejemplo. Hasta investigarlos, tengo entendido. Hasta ver cuál es el estatus de ellos. Entonces, ¿pero eso no es una privación de un derecho? Bueno, o sea, usted sabe que pueden privarlo de la libertad. O sea, hay una ley que tiene Estados Unidos que fue a raíz del septiembre 11, que justamente se conmemoró ayer, en la cual restringieron y le dieron al gobierno toda la facultad para presumir que un ciudadano que esté dentro del país de ellos sea tal o cual, asumir cualquier delito. O sea, pero cuando ya se esclarecen las cosas, pues las cosas vuelven a su normalidad. Por ejemplo, yo conozco gente que sale a divertirse por las noches, gente que va a una discoteca, altera el orden público, lo cogen, lamentablemente no tenía papeles, el policía no se complica y lo pone en migración para que lo saquen. Eso es últimamente, a raíz del 9/11. Antes no pasaba eso. Antes había más respeto, digamos, para la gente que estaba ahí. Entonces ahora se han vuelto intolerantes con el asunto de migración. Ahora cogen a las personas, las detienen, las deportan porque las deportan. De acuerdo al delito. Sin importar que esté en curso su trámite. No, en ese sentido sí les respetan. Yo conozco de gente que está haciendo trámite, que los han capturado equivocadamente, llamémoslo así, pero que les han dado el chance de que culminen con su trámite y que puedan ser residentes o ciudadanos americanos, bueno, residentes en este caso, o cuando ya tienen el permiso de trabajo respectivo, tienen la carta de aceptación de inmigración, sí les han permitido quedarse en el país, han parado las deportaciones. Pero gente que, por ejemplo, cruzó la frontera, los cogieron presos, pagaron una fianza, cuando los citaron, no llegaron al sitio que tenían que llegar a justificar por qué cruzaron, prácticamente se han declarado en rebeldía con la ley y cuando la ley los logra coger, eso es imperdonable, o sea, los van a deportar, lamentablemente los van a deportar. Pero para evitar este fenómeno migratorio a Estados Unidos, lo que yo siempre digo, pues, hacer un gobierno honesto, un gobierno sin corruptos, en donde se creen fuentes de trabajo, en donde haya donde invertir, donde haya seguridad, donde haya paz, donde haya unidad, para que la persona no emigre y se quede aquí en el país. Ese es el ideal, asambleísta. Así es. Detrás del fenómeno de la migración, de la movilidad humana, existen varios problemas sociales y uno de ellos se ha identificado en el gobierno nacional, el tema del coyoterismo. ¿Considera que las políticas que ha efectuado el gobierno nacional han sido suficientes como para combatir esta problemática? Bueno, le voy a contar una experiencia personal mía. En la sesión 502 del Pleno, yo planteé una solicitud para investigar. ¿Se acuerda cuando dos jóvenes trataron de emigrar en el tren de aterrizaje de un avión de LAN? Acabo de leer el ejemplo porque exactamente se lo iba a colocar. Dos ciudadanos que aparentemente lograron, bueno, no aparentemente, ingresaron al aeropuerto de la ciudad de Guayaquil y después se descubrió que bueno, cayeron del tren de aterrizaje, fallecieron. Así fue. Entonces yo planteé una solicitud para cambiar primero el orden del día para tratar este problema. Se aprobó en la Asamblea, eso fue en la sesión 502, estamos en la sesión creo que es 534 o 536 y al momento no se ha tratado el punto. ¿Para qué razón? Para investigar primero la seguridad del aeropuerto, porque esos dos jóvenes con una facilidad asombrosa ingresaron a las áreas de seguridad del aeropuerto y lograron incrustarse en el tren de aterrizaje del avión. Entonces ahí se nota claramente de que hay una mano que está dentro que los está ayudando a ingresar. Dentro de un aeropuerto que se supone que es seguro. De un aeropuerto exactamente que es seguro, que tiene que ser seguro, porque tienen que ser seguros los aeropuertos, las pistas de aterrizaje tienen que ser seguridad. Entonces yo pedí que se nombre una comisión, sobre todo planteé que sean los asambleístas que son del austro, ¿no? O asambleístas de Cañar, de representantes de los migrantes, claro,
para que se investigue primero y llegar hasta las últimas consecuencias, que ojalá Dios no permita que sea una banda de coyoterismo que está justamente operando en ese sistema, o que están entrando más gente a los aeropuertos, a los aviones exactamente, o no sé si van como carga, como mercadería, si van adentro mismo del avión, en la cabina, etcétera. Entonces tenemos que combatir eso, porque eso es inescrupuloso. Poner en riesgo la vida de las personas que están necesitadas de ir a trabajar, eso para mí no tiene perdón. Tiene que ser una pena máxima de prisión para las personas que hagan esto. Yo aspiro que la señora presidenta, que tiene buenas intenciones de llevar bien las cosas y lo está llevando bien en determinadas cosas, en determinados debates, ya tome en cuenta mi petición y se ponga a investigar este asunto de coyoterismo que va paralela a la ley de movilidad humana. Este es el pedido de un legislador frente a esta situación. Desde el gobierno nacional, tal vez en el Ministerio del Interior se podría pedir información, o tal vez a la misma Cancillería, qué es lo que se está haciendo para combatir el problema que, de acuerdo a los indicios, podría darse el tema del coyoterismo en este ejemplo, por ejemplo. Así es, o sea, por suerte hay un nuevo canciller, por suerte hay un nuevo viceministro de Movilidad Humana. Digo por suerte porque hay la apertura de querer hablar y querer conversar y topar los problemas álgidos de lo que tiene que ver con la ley de movilidad humana, con la problemática migratoria de los ecuatorianos. Anteriormente era un hermetismo total, con la señora no hablaba nadie que no piense o tenga mentalidad verde, o que alguien que no sea poeta, digámoslo así, y que coincida con los versos que ella da de la revolución. Entonces ahora por lo menos hay esa apertura, hay funcionarios de carrera, que es lo que queremos los ecuatorianos, que queremos mejores días para el país, para poder tratar el problema. Ya visité al señor viceministro, vamos a coordinar futuras reuniones para tratar de mejorar este asunto, que se investigue el coyoterismo, que se endurezcan las penas para los coyotes, ¿no? Para que esto se destierre definitivamente del Ecuador. ¿Usted podría solicitar información a la Cancillería en su calidad de legislador? Claro que sí, claro que sí. Cuando empezamos el periodo hubo una disposición del presidente de la República que todos lo teníamos que hacer pedidos de información a través de la presidencia. Ahora ya porque eso no es constitucional, eso no es legal. O sea, ya se derogó esa disposición, o sea, ya se la quitó y ya estamos pidiendo información directamente a los ministerios. Debo reconocer de que la actitud de los funcionarios de gobierno ha cambiado, están dando información y estamos trabajando coordinadamente en lo que tiene que ver a problemas migratorios. Muy bien. Asambleísta Byron Zuquilanda, le quiero agradecer su presencia aquí en Tercer Debate. Hemos conversado sobre los temas de movilidad humana. Sin duda, estas aristas que están en discusión sobre la coyuntura nacional. Gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias y como siempre a la orden de la televisión legislativa. Gracias, asambleísta Byron Zuquilanda. Hemos conversado entonces con el legislador representante por los ciudadanos de la circunscripción del exterior. Nosotros, amigas y amigos, nos encontraremos en una próxima edición. Que tengan una buena tarde.